nosotros íbamos a hablar un poco sobre las perspectivas teóricas. Estas son las bases en las que se conceptúa el desarrollo. Estas derivan de una serie de preguntas sobre los métodos y las formas en las que se interpretan los datos. Es decir, algunas preguntas sobre puntualmente de cómo se lleva el proceso del desarrollo de un niño. Porque como sabemos, la información siempre está concreta y nos brinda un concepto más amplio de lo que queremos entender. Estas perspectivas contienen información de elementos fundamentales estudiadas sobre el paso a paso del proceso del niño, del desarrollo del niño. Estas perspectivas las encontramos y cada una tiene un concepto y una información puntual sobre un tema en específico. Estas perspectivas son la psicoanalítica, evolutiva, cognitiva, del aprendizaje conceptual y sociobiológica. Para esto mis compañeros van a hablar un poco sobre cada una de ellas y lo que nos brindan, lo que nos da a conocer para tener en cuenta y tener claridad sobre estas perspectivas que ayudan un poco para entender el amplio concepto del desarrollo del niño. Bueno, a continuación entonces les hablaré sobre la perspectiva uno, que es la perspectiva psicoanalítica. La perspectiva psicoanalítica fue propuesta por el médico vienés Sigmund Freud. Él lo define como el enfoque que considera el desarrollo humano como moldeado por fuerzas inconscientes que motivan al comportamiento humano. Es decir, son aquellos conflictos internos, ¿sí? Esos conflictos aparecen durante la niñez y que siempre afectan a los comportamientos y emociones del individuo, a los sentimientos y emociones del niño, en este caso, para ser más directos. En el psicoanálisis, la sexualidad es la base del desarrollo de las personas. El mismo señor Sigmund Freud nos propone también dentro de este contexto el desarrollo psicosexual. Él propuso en la teoría freudiana que es una secuencia inmutable de etapas del desarrollo de la personalidad durante la lactancia, infancia y adolescencia, en la que la gratificación cambia de la boca al ano, después a los genitales. Ese señor entonces nos da un total de 5 etapas, que son la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, la etapa de latencia y la etapa genital. Bueno, la etapa uno, que es la etapa oral, esto va desde su nacimiento hasta los 18 meses de vida. En este punto nosotros aclaramos que la boca es la principal zona donde se encuentra el placer del bebé, ¿sí? Es la principal zona del cuerpo a la hora de explorar su entorno y también sus elementos. También destacamos que si se impide que los bebés utilicen la boca para satisfacerse, esto podría producir un bloqueo, ¿sí? Que haría que ciertos problemas quedaran en el bebé para su desarrollo. Esto según Sigmund Freud. La fase número 2 sería entonces la etapa anal. Entonces, en esta etapa se produce desde que termina la etapa oral hasta los 3 años de edad. En esta etapa es donde el niño desarrolla ciertas cualidades o ciertos hábitos. ¿A qué me refiero? Es cuando el niño aprende a decir, mamá, quiero hacer popó, mamá, quiero hacer chichi. Es donde el niño desarrolla este hábito que obviamente le va a ayudar para el resto de la vida. Aquí es donde él comienza a controlarse. Bueno, la siguiente etapa sería la etapa fálica. Bueno, esta etapa dura de los 3 años a los 6 años. Esta etapa es muy importante en el desarrollo de los niños, de las personas. Es aquí donde ellos asocian el estado de los genitales. Me explico. Es aquí donde los niños comienzan a sentir placer al momento de orinar. Pero también este es el inicio de donde el niño
adquiere su personalidad. Es aquí en donde ellos terminan el interés por vestirse, por el modo de ser, sus intereses generales. También en esta etapa es donde Freud nos habla que el niño desarrolla el complejo de Edipo y las niñas desarrollan el complejo de Electra. Esto es que ellos se enamoran de sus padres. El niño se enamora de la mamá y la niña se enamora del papá, sintiendo celos. Los niños comienzan a sentir atracción hacia sus madres y sienten celos del padre y les cogen odio o miedo, tal vez en esta fase. La siguiente etapa, la etapa de latencia, bueno, eso comprende desde los 7 años hasta el inicio de su pubertad, que es donde el niño, según su ámbito sociocultural, desarrolla el ego. Desarrolla todo lo que él en realidad es a partir de los castigos y amonestaciones que él ha recibido pues en todo este tiempo. Y por último la etapa genital, que esta aparece con la pubertad y pues se prolonga de ahí en adelante hasta la muerte de la persona. Entonces en esta etapa la persona ya es más madura, por así decirlo, y ya puede definir por sí mismo la necesidad para expresar su sexualidad. Ya no es como anteriormente en la fase fálica, sino que aquí él ya desarrolló la competencia para poderse expresar sexualmente. También la necesidad por estar activo sexualmente. Toda esta etapa, la etapa genital, nos envuelve todas las anteriores etapas, que son súper importantes para el desarrollo de las personas. Bueno, a continuación entonces hablaremos del señor Erik Erikson, que también él propuso algunas etapas, se atrevió a agregarle cosas a las etapas que había dicho su maestro Sigmund Freud. Entonces él añadió etapas y no se fue tanto por lo sexual, sino más bien por lo psíquico. Entonces este señor aquí nos da 8 puntos, nos da 8 etapas, que son la desconfianza contra la desconfianza, autonomía contra vergüenza, iniciativa contra la culpa, laboriosidad contra la inferioridad, la exploración de identidad contra la difusión de identidad, la intimidad frente al aislamiento, la generatividad frente al estancamiento y por último la integridad del yo frente a la desesperación. Estas etapas son más sencillas de entender porque están un poco más claras. La etapa 1 nos dice que va de 0 a 18 meses, que es donde el niño confía. Cuando nace, él comienza a conocer y comienza a desconfiar de las personas que no son sus padres o del ámbito donde él siempre está rodeado y de un momento a otro ya no está rodeado, cuando cambian de lugar. El segundo punto, que es la autonomía contra la vergüenza y la duda. Aquí es donde el niño nos infiere de que el niño pregunta. Cuando aprende a hablar, comienza a comunicarse, comienza a dudar, comienza a preguntar sobre las cosas. A la siguiente etapa nos indica que el niño cierta vez tiene la culpa, siente la culpa, pero en esta etapa es donde el niño es un poco hiperactivo, porque él tiene su iniciativa de jugar, él tiene la iniciativa de sentirse propio en un ámbito seguro. La siguiente etapa, que es la laboriosidad contra la inferioridad, al igual que Sigmund Freud, nos dice que es donde él desarrolla el ego frente al ámbito sociocultural donde está establecido. Aquí es donde él quiere ser, donde él es más que los demás, donde él piensa de esta manera. Ya cuando llega la adolescencia, nos recalca hacia el punto 3 un poquito, porque es donde los jóvenes adolecen. Durante toda su adolescencia, de los 12 años a los 20 años, es donde ellos exploran, donde comienzan a sentir deseos, no solamente sexuales, sino que ellos sienten el deseo, si es hombre o es mujer, o si ha adquirido alguna identidad. El siguiente punto es la intimidad frente al aislamiento, que va de los 20 a los 40 años. Aquí es donde la persona, después de estar en una familia, bajo el seno de un hogar, comienza a sentirse independiente.
En este punto, las personas aceptan de cierta forma que ya no estarán con sus padres. El siguiente punto es el estancamiento. Aquí lo podemos ver de cierta manera de que la persona piensa de que como ya en todos estos años anteriores ya trabajó, ya hizo, en ese transcurso de los 40 a los 60, la persona dice solamente quiero descansar, por así decirlo. Y el último punto es la integridad del yo frente a la desesperación, de los 60 años hacia su muerte. En este es un poco confuso, porque es donde la persona quiere aceptar o no quiere aceptar su muerte. Es donde él ya dice que ya vivió, ¿y ahora qué? Estas etapas son las que nos propone el señor Erik Erikson, basándose en la teoría freudiana. Perspectiva del aprendizaje. Bien, la perspectiva del aprendizaje sostiene que el desarrollo es el resultado del aprendizaje, que es un camino duradero en la conducta que se basa en la experiencia o la adaptación al ambiente. Los teóricos del aprendizaje se dedican a tratar de encontrar las leyes objetivas que gobiernan los cambios de la conducta observable. Consideran que en el desarrollo es continuo, que no hay etapas y se enfatizan al cambio cuantitativo. Por otra parte, los teóricos del aprendizaje han ayudado a hacer que el estudio del desarrollo humano sea más científico, que sus términos estén definidos de manera precisa y sus teorías se puedan someter a pruebas en el laboratorio. Bien, dentro de la perspectiva del aprendizaje encontramos dos teorías, por llamarlas son las teorías más importantes. Una de ellas es la teoría del conductivismo. El conductivismo es una teoría mecanicista que describe la conducta observada como respuesta predecible ante la experiencia. Bien, aunque la biología impone límites sobre lo que las personas hacen, los conductistas perciben al ambiente como mucho más influyente. Estos sostienen que los seres humanos de todas las edades aprenden acerca del mundo de la misma manera en la que lo hacen los otros organismos, al reaccionar a condiciones o aspectos del ambiente que se encuentran placenteros, dolorosos, amenazantes, por llamarlo así. La investigación conductual, se centra en el aprendizaje asociativo, en la forma de asociaciones, en lo que se forma una conexión mental entre dos eventos, uno de tipo asociativo, que es el condicionamiento clásico, y el condicionamiento operante. Un poco el condicionamiento clásico y operante, como les decía, que se forma de una conexión, por llamarlo así, asociativo. Entonces, en el condicionamiento clásico podemos hablar sobre un poco el psicólogo ruso Iván Pavlov, quien idea unos experimentos en los que los perros aprenden a salivar ante el sonido de una campanada justo a la hora del horario de la comida. Entonces, son experimentos que fueron los cimientos de los condicionamientos clásicos en el que la respuesta, que es la salivación, al estímulo, que es la campana, se evoca justo después de asociarse en ocasiones repetidas con el estímulo que lo evoca de manera normal, que es la comida. Entonces aquí tenemos un cuadro en el cual podemos ver que el perro saliva cuando le enseñan la comida, luego con la campanita le hacen y pues no se obtiene ninguna respuesta. Entonces, después de repetidas ocasiones que le hicieran el sonido de la campana cuando le iban a dar la comida, el perro empezó a asociar la campana como un medio para decir que venía la comida. Entonces es más o menos lo que Iván Pavlov intentó hacer en ese experimento. Entonces, unos años más adelante, un conductista estadounidense, que es Watson, aplica esa teoría de estímulo-respuesta a los niños
y él afirma que se podía moldear cualquier lactante en cualquier forma que se eligiera para que sus criterios influyeran a una generación de padres que aplicaran los principios de la teoría del aprendizaje a la crianza infantil. Watson en 1920 enseña a un bebé de 11 meses de edad, conocido como el pequeño Albert, a temerle a objetos blancos y peludos, en este caso una rata. Bueno, en el estudio se expone a Albert a un sonido muy fuerte, el cual lo va a asustar cuando él estaba a punto de tocar esa rata blanca. Entonces el sonido lo espanta y él comienza a llorar. Entonces lo empiezan a hacer repetidas veces, justamente cuando el niño se está acercando a la rata. Entonces Albert empieza a sentir temor siempre que veía a la rata. Aunque la investigación se considera carente de ética en la actualidad, el estudio demuestra que era posible condicionar a un bebé a temerle a cuestiones que antes no le habían provocado miedo. Es a lo que se logra con ese estudio que realiza, con ese experimento que realiza Watson. Aquí en esta parte podemos hablar sobre el condicionamiento operante, quien fue uno de sus mayores precursores, por llamarlo así, es Skinner, quien propone una teoría sobre el condicionamiento operante a partir de la realización de varios experimentos con animales. Pues para ello emplea un método diseñado por él mismo, el cual se conoce hoy en día como la caja de Skinner. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, él realiza un primer experimento que lo considera como un refuerzo positivo, donde pone a una rata hambrienta dentro de la caja. Bueno, en el principio la rata está inactiva dentro de la caja, está así como quieta, pero pues con el paso del tiempo la rata empieza a adaptarse, empieza a explorar ese entorno. Bueno, ¿qué pasa ahí? La rata descubre la palanca, como la podemos ver en la imagen, la cual al presionarla le va a proporcionar comida. Entonces, ¿qué pasa ahí? La rata encuentra esa palanca y al oprimirla, un dispensador de comida le va a soltar comida, valga la redundancia. Entonces, después de eso, la rata, cuando vuelva a sentir hambre, va a presionar nuevamente la palanca. Entonces, cuando eso pasa repetidas veces, la rata aprende a presionar la palanca cada vez que quería alimentarse. Bueno, cuando pasa eso, ya Skinner considera que el condicionamiento había sido exitoso. En este ejemplo que les acabo de dar, pues la acción de presionar la palanca es una respuesta al comportamiento operante y la comida que se libera dentro de la cámara es la recompensa que obtiene la rata por esa conducta. El experimento también es como un aprendizaje por condicionamiento instrumental, ya que la respuesta es fundamental para obtener los alimentos. También se demuestra que el efecto del refuerzo positivo al presionar la palanca, la rata pues es recompensada con el alimento, el cual le va a satisfacer el hambre. Por lo tanto, eso Skinner lo consideró como un refuerzo positivo. En otra instancia, un segundo experimento, el cual él denomina como un refuerzo negativo, él también realiza este experimento con una rata en el cual pone la rata dentro de la misma caja, solo que le cambia la configuración. En lugar de emplear el hambre, somete a la rata a corriente eléctrica. Entonces, la rata está sintiendo la corriente eléctrica, entonces ella comienza a moverse desesperadamente, buscando qué hacer, por dónde salir, y accidentalmente golpea la palanca. Al presionar la palanca se interrumpía el flujo de la corriente. Entonces la rata, después de un par de veces haber golpeado la palanca, la rata aprende, ya es suficientemente inteligente como para directamente ir a la palanca y evitar la corriente. Entonces, en ese caso, como un refuerzo negativo y escapar de la corriente eléctrica, era la motivación para que la rata repitiera la conducta una y otra vez de estar
oprimiendo la palanca. En ese caso también pues la presión de la palanca fue la respuesta operante y la interrupción completa del flujo de corriente eléctrica de su respuesta. Bueno, en ese hecho ya Skinner incluso enseña a las ratas a evitar la corriente eléctrica al encender la luz justo antes de que se activara la corriente eléctrica, porque pues las ratas ya aprendieron a presionar la palanca cuando se encendía la luz, porque sabían que esto significaba que vendría la corriente eléctrica. Entonces, son dos respuestas aprendidas, pues se conoce también como aprendizaje por condicionamiento de escape y evitación. Son como el resultado de estos experimentos que realiza Skinner. Él identifica tres tipos de respuestas. Pues la primera de ellas son las operantes neutrales, que son las respuestas procedentes del entorno, las cuales no aumentan ni van a disminuir la probabilidad de que se repita el comportamiento determinado de la rata o del individuo. Los reforzadores, que son las respuestas provenientes del entorno, las cuales incrementan la posibilidad de repetición de un comportamiento. Y los reforzadores también pueden ser positivos como negativos, como les hablaba un poco ahorita con el experimento que realiza con la rata. Y por último son los castigos, que son las respuestas del entorno, las cuales disminuyen la probabilidad de que se repita el comportamiento. Pues el castigo siempre va a debilitar un comportamiento malo, por llamarlo en esa forma un comportamiento malo. Entonces, cerrando ya un poco de eso, pasando a otro tema, vamos a hablar un poco sobre la segunda teoría, que es el aprendizaje social o sociocognitiva. Entonces, por esta parte, el psicólogo estadounidense Albert Bandura desarrolla mucho de los principios de la teoría del aprendizaje social. Entonces, mientras que los conductistas perciben que el ambiente al actuar sobre el niño es el ímpetu principal para el desarrollo, Bandura sugiere que el ímpetu hacia el desarrollo es bidireccional. Entonces, Bandura llama a este concepto determinismo recíproco, porque el niño actúa sobre el mundo al mismo tiempo que éste actúa sobre el niño. Entonces, él al referirse a eso que dice, que no solamente como los conductistas dicen que el mundo influye sobre el niño solamente, sino que él expone esa idea de que él también va a influir sobre el mundo, sobre el desarrollo del entorno, el cómo actúa todo sobre el niño. Es una teoría clásica del aprendizaje social que sostiene que las personas aprenden la conducta social apropiada, principalmente por medio de la observación y la imitación. ¿Qué quiero decir con eso? Que se busca, por llamarlo así, modelos a seguir o personas a las cuales observar. Podría ya decirse a los padres o algún deportista o algún famoso, en este caso podemos decirlo, donde esos son los modelos que ellos eligen a imitar, por decirlo de esta manera. Sugiere también que la teoría, la imitación de modelos, pues ese es el elemento más importante en la forma en que los niños aprenden un idioma, pues manejan la agresión, desarrollan un sentido moral y aprenden conductas apropiadas pues respecto a su género. Claro que el aprendizaje observacional puede darse aún si el niño no imita la conducta observada. Pues, ¿qué quiero decir con eso? Que ese aprendizaje observacional se puede dar así el niño no esté imitando a otra persona, sino que él solamente con verlo ya está aprendiendo, por decirlo. Cuando ahorita yo les mencionaba un poco que aprenden sobre sentido moral, que aprenden sobre las conductas apropiadas a su género. Por lo general, pues un niño, en este caso, digámoslo, un varón, él busca de modelo a seguir a otro hombre, que pues él crea que es
pues lo voy a poner en este caso, un pequeño ejemplo, cuando uno es niño pequeño, el primer modelo a seguir que uno escoge es un superhéroe o lo más cercano, el papá en algunos casos. Entonces, ¿qué va pasando con el desarrollo del niño? Los modelos a seguir siempre van a ir cambiando. Entonces el niño va a empezar a madurar un poco y ya no va a ser un superhéroe, sino que ya no va a ser un personaje de ficción, sino que va a ser un personaje real. En este caso ya puede ser un deportista o algún cantante famoso, todo eso. Es a lo que nos sugiere con su teoría el psicólogo estadounidense Albert Bandura sobre este tipo de aprendizaje social o sociocognitivo. Hola, mi nombre es Daniel Domínguez y mi tema asignado es la perspectiva cognitiva. La perspectiva cognitiva es el análisis a los procesos del pensamiento y conducta humana, en este caso desde la lactancia hasta la adolescencia. O dicho de otra manera, por qué actúan de alguna manera u otra y piensan de una manera u otra, y en qué se basan esos pensamientos y ese actuar. Con base a estos conceptos podemos ver reflejadas varias teorías, en este caso la de Piaget, que es la teoría de las etapas cognitivas. En esta teoría nos volvemos a centrar desde la lactancia hasta la adolescencia, en la que se ven reflejados los esfuerzos de los niños por comprender y asimilar el mundo en el que habitan. ¿Quién era Piaget? Piaget era un filósofo y biólogo que centró una parte de su vida a estos estudios. Piaget centró sus estudios en base a la observación y a la interrogación flexible, en las que le mostraba un objetos diversos a los niños y les hacía preguntas. Y así fue que formuló su teoría de las 3 etapas de procesos, en el que encontramos la organización, la adaptación y la equilibración. La organización la podemos ver como la tendencia a crear estructuras cognitivas. ¿Qué son esas estructuras cognitivas? Son por ejemplo la base de datos de los niños, toda la información que recopilan a medida que van creciendo y recopilando experiencias. Con base a esto, se crean esquemas o patrones organizados de la conducta. Y volvemos con esto al inicio, el pensar y el actuar. La adaptación es cómo este niño va a manejar la información nueva en un momento de experiencia. Así que en esto se implican 2 pasos, la asimilación y la acomodación. La asimilación es captar la idea, es tener la información clara y precisa. Y la acomodación es es coger esa información y ponerla en una base de movimientos o conductas. Piaget en este caso nos pone como ejemplo cuando un niño un bebé de la lactancia pasa de tomar tetero a una pajilla. Aquí trabajan, los 3. Primero, la organización con sus procesos cognitivos y sus estructuras. Segundo, la asimilación y la acomodación. ¿Cómo este niño hará de pasar del tetero a una pajilla? Reconoce, por medio de su boca, asimila que este es un nuevo modo de tomar la sustancia o alimentarse y acomoda esa información, pasar a succionar. Y con esto entramos al tercer proceso. Este tercer proceso se llama la equilibración. La equilibración lo que busca es el balance entre estas dos, entre la asimilación y la acomodación. Sin una asimilación correcta de los sucesos en el que se encuentra el niño, el adolescente o el lactante, no podemos dejar de lado la acomodación, porque de nada nos va a servir las estructuras cognitivas si no sabemos asimilarlas ni acomodarlas. Y por último, a equilibrarlas de una manera en que nos ayude sin hacernos daño o sin parecer unos completos idiotas. Todo este proceso de equilibración lo que hace es una modificación de los sistemas de estructura antiguos, en el que el individuo se va a adaptar cada vez más a su mundo y como producto saber sobrellevar cada decisión tomada.